empezaba a orinar un poquito de sangre, coágulos. Me diagnosticaron cáncer renal grado 4, pero adicional de esto me detectaron una metástasis en la columna, pasando la mayor parte de mi tiempo acostado, algo que ya no me pude levantar, no me podía mover. Me habían diagnosticado hipertensión. Estaba acostado mucho tiempo, mi panorama fue estar viendo solamente el techo. Un día estaba boca abajo, estaba piense y piense, estaba relajado, trataba de no estar pensando en el dolor, que me quedé un momento en silencio. Sentí que mi cuerpo me dijo levántate. Me levanté y me pude parar. Yo creo que fue alrededor de la 5ª semana en adelante cuando empecé a notar los cambios. Y bueno, creo que hoy en día me siento totalmente diferente. Comencé a salir, volví a sonreír, me dieron ganas de llorar y la verdad fue algo que disfruté y he disfrutado cada vez que salgo. El poder ya incluso poder ir al baño, poderme bañar en la regadera, el manejar, el salir a la calle. Esto es una maravilla. Cuando conoces Shinichikur te cambia la vida totalmente. Mi nombre es Juan Dios Alvarado Domínguez, tengo 37 años de edad, actualmente casado, tengo 3 hermosos hijos. Hace aproximadamente 6 meses, a finales del año pasado, me empezaba a orinar un poquito de sangre, coágulos, y la verdad es de que no tenía dolor en ese entonces. Yo laboralmente soy supervisor y mi vida pues bueno era un poquito sedentaria, el estar viajando, las malpasadas de estar comiendo los alimentos, la verdad que era algo un poco estresante y pues bueno, no llevaba un orden en mi persona en general y siento que todo esto me llevó a tener estas complicaciones. En enero de este año 2024 me diagnosticaron cáncer renal, nivel 4, grado 4. Me decían que lo único que me podían ayudar o tratar de darme era calidad de vida. Todos estos síntomas comenzaban, así como te comento, con sangrados al orinar. No sentía ningún dolor, no tenía ningún malestar. Cuando me hacían los estudios, los médicos me decían que por el tipo de cáncer era un cáncer que no se sentía, no había manera a veces de poderlo identificar, al menos de que sea por medio de algún ultrasonido o algún estudio médico que por X razón te lo tuvieras que realizar y se detectara, o ya en el momento en el que tendrías el síntoma de estar evacuando sangre. Tenía que retirarme el riñón izquierdo porque ya medía aproximadamente 14 centímetros de tamaño porque había crecido ahí el tumor, pero adicional de esto me detectaron una metástasis en la columna, en la lumbar L1 y comenzaba a dispersarse a la L2 y pues bueno, me operan en el mes de febrero, me retiran el riñón izquierdo y comienzo toda la parte de la etapa con esta situación y pues la verdad que cuando te dicen toda esta información te saca de onda totalmente. Lo primero que pensé pues, fue en mis hijos, en qué iba a pasar, mi familia y por qué había sucedido, ¿no? Y pues la verdad entré como que en una etapa de depresión, comenzaba un poco a recuperarme de la operación, pero al paso de las semanas comencé a tener unos dolores muy fuertes en mi cintura, en la parte de la cadera, que cuando me mandaron a hacer las radioterapias, a las sesiones de radioterapias, ya lo bueno fue que alcancé a terminarlas, pero las últimas 2 ya el dolor era muy insoportable, no me podía ni sentar, caminar con dificultad y a principio de mayo me tumbó totalmente, o sea, ya venía con este proceso de estar pasando la mayor parte de mi tiempo acostado, pero ya en mayo fue totalmente algo que ya no me pude levantar, no me podía mover. Al girarme tenía unos dolores muy fuertes que me corrían desde la cintura, la cadera hacia un poco la espalda. El sentir la desesperación, el estar diario llorando, pensando qué iba a pasar,
el por qué había sucedido y todas las preguntas que yo creo que a mucha gente le sucede y que a veces nos hace no tener ese equilibrio en nosotros mismos y ver las opciones y las posibilidades que podemos tener. Después de ahí me comienzan a dar las quimio. Tomo actualmente un medicamento todos los días. Me dijeron que casi iba a ser de por vida. Me dieron demasiados medicamentos para el dolor. Incluso hubo alrededor de un mes y medio que traía una bomba de medicamentos diario, que me inyectaba el medicamento para tratar de minimizar los dolores, pero ya había un momento en el que el dolor era más fuerte y sobrepasaba todos los medicamentos. Y pues bueno, comencé las quimio, tenía que trasladarme en ambulancia, en camilla. Me habían diagnosticado hipertensión, me padecía de la presión alta, principalmente en momentos de mucho estrés me subía. Y pues bueno, esa parte te influye en toda tu vida, todo el día, el estrés, tanto personal como laboral. Sí tenía sobrepeso también. Antes de la operación te pesaba 140 kilos por el mismo tipo de vida sedentario que tenía. A veces no comía todo el día, o a veces comía una vez al día, en la noche. Hasta no llegaba a disfrutar el día con mis hijos por ese estrés, esa pesadez que sentía. Yo creo que a partir de todo eso, así fue muchos años, muchos años he tenido ese estilo de vida, que cuando me diagnostican el CEA, el cáncer, pues trato de lidiar el por qué. Muchos médicos dicen que puede ser factores genéticos, factores de alimentación, el alcohol, el fumar, el estrés, el llevar alguna vida muy austera. La verdad fue una situación muy compleja y complicada, porque pues la verdad es que nunca me va a pasar una situación así en la vida, y siempre están los sentimientos y la gente que te rodea a veces te trata de hacer sentir, pero pues realmente a veces nadie puede entender el dolor que a veces sentimos cuando estamos en una situación, más que nosotros mismos. Y pensaba que estaba solo, me sentía solo. Sí estaban mis familiares, compañeros más cercanos, pero a veces parecía que ese número se reducía a unos cuantos, y pues todo al final de cuentas te afecta, te influye, te pega. Y también ahí hay otro bañito de realidad en donde te dice: oye, tu cuerpo te estuvo pidiendo a gritos que lo atendieras, que lo vieras, y no lo viste. ¿Qué pasó? Todo esto no es una enfermedad, es una manera de defenderse al cuerpo, en donde te dice: algo está mal, algo estamos haciendo mal, algo estás dejando de hacer, o no lo estás haciendo de la forma correcta. Y comenzaba a poco a recapitulizar mi estilo de vida, qué era lo que estaba haciendo mal, porque caemos en una ceguera de todos los días, de que pensamos que el llevar el mismo tipo de vida todos los días es algo normal y que no te va a pasar nada. El hacer lo mismo todos los días y no generar cambios, no hacer cosas diferentes, no cuidarte también. A veces pensamos que somos inmortales y que nunca nos va a pasar nada. Y también en esos momentos fueron en situaciones donde decía: algo estoy haciendo mal. Si no tienes ese equilibrio físicamente, mentalmente, y te tumba totalmente, la verdad. Entonces eso fue un poco parte de mi proceso que he llegado, y bueno, creo que hoy en día me siento totalmente diferente. Chine Chikú llegó, yo creo que en el mejor momento, o en un momento difícil de mi vida. Una prima me lo recomendó, me lo hizo llegar, el podcast 11, cuando estaba todavía en el hospital, antes de la operación, unos días. A mí me operaron el 22 de febrero de este año, me lo mandó una semana antes y me pidió que lo escuchara, que lo tratara de escuchar todo el día. La verdad que en un inicio como que no le tomé mucha importancia, lo llegué a escuchar una o dos veces, pero
me gustaba y me llamaba mucho la atención el ejercicio y lo que decía el audio, y lo escuché justamente antes de la operación, y a partir de ahí lo escuchaba a diario. Incluso por lo regular lo escuchaba en las noches. Me quedaba totalmente dormido a veces con el audio, despertaba y lo ponía a reproducirlo continuamente toda la noche. Cuando me interesó los contacté para ver qué era lo que se tenía que hacer. Gracias a Dios y al universo creo que las cosas se dieron. Creo que ahí comenzaron a empezar muchas de las cosas que dice Chine Chikú con respecto a tu campo, a tu alrededor, a tus emociones, y en ese momento quizá no las había percibido porque desde yo creo que el simple hecho de haber podido salir de la operación bien, porque los médicos me decían que era una operación muy riesgosa, porque al retirar el riñón se cortan vasos y empieza a haber un sangrado que incluso a veces no se puede operar. Me tuvieron que poner 5 unidades de sangre, 3 en la operación y 2 fuera, porque no levantaba todos mis indicadores de estabilidad en el cuerpo. Pero yo creo que ese fue uno de los primeros cambios o logros positivos. Eduardo siempre nos ha dicho que incluso antes de una operación tratemos de practicarlo y las cosas suceden de una forma maravillosa, y creo que eso fue algo que después ya al entrar a Chine Chikú y conocer todo esto, empecé a recapitular y ver qué sí podía hacer o qué no, y me decidí a entrar con ustedes para poder conocer más a fondo todo el Chine Chikú que es. A partir de que tomé el curso con ustedes y de llevarlo a cabo, una de las cosas que a mí me ha funcionado es tratarlo de hacerlo en la noche, porque creo que me acostumbré a esa parte de que era el momento en donde estaba realmente ya en silencio, solo, no había algo que me distrajera. A mí me ha servido mucho el Chi, porque creo que cuando lo escuché me llamó mucho la atención, porque decía Eduardo que podemos mandar Chi directamente a una parte específica del cuerpo. Yo al inicio era muy escéptico, quería que esto hiciera magia en el momento, y estaba como que aferrado a la idea de que me tiene que funcionar, tiene que servir, me tiene que hacer. Veía la historia y decía, ellos sí pueden porque yo no puedo. Y cuando conoces a fondo Chine Chikú te das cuenta de que las cosas no funcionan así. No se trata de lo que puede hacer Chine Chikú contigo, sino lo que realmente tú puedes lograr practicando Chine Chikú. Y yo le digo que se empieza a desatar un frenesí que a veces ya no lo puedes detener, y se empiezan a dar los cambios. Empiezas a darte cuenta de que muchas cosas te preocupas o te preocupaba en un inicio. Me preocupaba el no sentir cambios, pero tampoco se trata de eso. Cuando ya estás adentro de Chine Chikú y conoces todo lo que puedes lograr con ello, te empiezas a dar cuenta de esos pequeños cambios que en un inicio quizás no los pudiste ver. Y cuando estaba recapitulando empecé a notar y a pensar, a ver, ¿qué cambios pude lograr? ¿Qué he hecho? Y en algún momento le decía a Eduardo que estaba viendo el teléfono y de repente me cayó el 20 y estaba riéndome a carcajadas. Creo que fue uno de los primeros cambios que empecé a notar, porque tenía un pavor. Había gente que me quería mostrar cosas graciosas, un video, un chiste, y casi llorando le decía, no me lo muestres, por favor, no quiero sentir el dolor. Cuando me sucedió esto, estaba acostado mucho tiempo, mi panorama fue estar viendo solamente el techo, y volteé a verlo y dije, un momento de silencio, y me quedé pensando, a ver, ¿qué es lo que hice? Me estaba riendo a carcajadas, estaba gritando, riéndome, y dije, pero ¿cómo si sentía dolor? Y fue una de las cosas que sentí que empezaron a cambiar. Dejé también un momento de tomar los medicamentos porque me sentía que ya no los necesitaba, algunos de los, principalmente los de dolor, que cuando los dejé, el dolor ya no estaba, los dejé, estaba boca abajo, pensando en muchas cosas, en la enfermedad, en mi sentir, en la desesperación de no poder caminar, qué iba a pasar, si iba a estar así toda la vida.
que hubo un momento en que me quedé en silencio y internamente algo me dijo, párate, levántate, camina. O sea, me escuché a mí mismo, a mi cuerpo decirme, levántate, que no lo pensé. O sea, no pensé que me va a pasar, me va a doler. Simplemente cuando terminé de escuchar eso, cerré mis puños, me levanté. No pensé de qué manera, porque incluso no podían levantarme de ninguna manera porque era el dolor muy fuerte, que me levanté así agachado de estando boca abajo. Me levanté, tengo la cabeza en un lado, me sostuve de la cabecera y me pude levantar totalmente recto, firme, derecho. Y ahí una de las cosas que le decía a Eduardo, que con Chin y Chico a veces nos damos cuenta que a veces aún tenemos una mente primitiva en donde empiezas a decir, es que me duele, me duele, me duele, me duele, y dejamos de hacer las cosas o de intentar las cosas. Y pensaba, trata de mantener la mente simple, no duele, se está abriendo, que el dolor sí empezaba a sentirlo, pero cuando sentía que la mente primitiva me iba a ganar, trataba de cortarlo y en pensar, mantén la mente simple, relájate, disfrútalo. Y eso me hizo voltear hacia el mueble que tengo a un lado y dije, me voy a mover de aquí hacia ese mueble. Y sin pensarlo, sin empezar a sentir el dolor ni estar pensando en cosas, nada más lo que hice es dar los 2 pasos y logré cambiar de la cabecera al mueble. Y de ahí, el de quiero caminar, estaba la sobrina en la sala, la llamé, le dije, ponte de espaldas, me puse en sus hombros y comencé a caminar. Y siempre pensando en tener la mente simple, en no sentir el dolor. Y si lo llegaba a sentir, no me está doliendo, se está abriendo. Y empecé a dar los pasos por primera vez después de muchos meses, porque sí, a partir de mayo ya no me había podido levantar, ni siquiera para ir al baño, que poderme bañar, todo lo tenían que hacer en cama. Es algo muy difícil, pero aprendes muchas cosas y a valorar muchas cosas de ello, pero ya no me pude levantar. Y cuando fue esa primera vez que lo intenté de esta manera, híjole, quería llorar, la verdad, porque sentía los pies como iban tocando la tierra y el piso, que la verdad lo disfruté muchísimo la primera vez. Cuando te sueltas y empiezas a trabajar de una manera más tranquila y más armoniosa contigo, las cosas empiezan a suceder por sí solas. Comencé a salir, tenía meses que no salía de mi casa por mi propia cuenta, en el sentido de querer hacer algo más que no fuera ir a una quimioterapia por medio de una ambulancia y camilla, porque era la única manera en que podía salir de mi domicilio por medio de esa ayuda que te frustraba. Cuando pude lograrlo dije, wow, lo primero que volteé a ver fue el cielo, ver la luz, el sol, volví a sonreír, me dieron ganas de llorar. Y la verdad fue algo que disfruté y he disfrutado cada vez que salgo. El respirar todos los días es algo que agradezco, pero empezaron a desencadenarse ciertas cosas muy buenas en mí. En otro momento, una de esas salidas recientemente, es que esto tiene apenas alrededor de 3 semanas, 4, en lo que fue en el mes de agosto, se empezaron a desatar todas estas cosas positivas. En alguna ocasión, cuando salí, me bajé del carro, un momento de silencio, una persona me dice, Juan, disfruta el momento, que me hizo clic. Hay palabras que te hacen clic en el momento, y me bajé y comencé a caminar sin la ayuda de alguien. Igual unos pasos, unos metros, pero ya lo hice yo solo, sin apoyarme, porque todavía tenía algunos malestares en la cintura al sentir el peso, mi cuerpo caer. Todo me afectó al estar acostado, el perder el peso. Bueno, eso me ayudó mucho. Actualmente peso 110 kilos. Todo esto se ha resentido, lógicamente, el cuerpo, los músculos se atrofiaron, perdí músculo. Y pues bueno, al paso he comenzado a recuperarme, que en estas las últimas semanas
esos logros, híjole, me emocionaron mucho. Le decía a Eduardo que ya había o estaba perdiendo el sentir o lo que era sentir caminar, poner los pies en la tierra, que eso me frustraba en ciertos momentos porque, híjole, cómo no podía disfrutar a mis hijos, a la familia, el salir, el ver el mundo. A veces pensaba que el mundo ya había cambiado totalmente y eso era una de las cosas que me motivaron para entrar al Shinichi-Ko. Uno era volver a caminar y el otro es poder sanar del cáncer, y creo que fueron los dos objetivos que me planteé al entrar con Shinichi-Ko. Gracias a que tú estás bien organizado y tu entorno se organiza casi en automático, de igual manera que las cosas fluyen de una manera extraordinaria. Creo que fueron de los cambios más radicales que he tenido y que le doy gracias a Shinichi-Ko porque me ha ayudado como no tienen idea. La verdad, también comenzaba en un inicio, las cosas emocionales fueron uno de los principales cambios que tuve. Dejé de llorar, dejé de sentir el dolor, estaba más tranquilo, me sentía alegre, me sentía lleno, me sentía feliz. La semana pasada fui a una comida y todo el tiempo me la pasé sonriendo y sentía que y me decía yo internamente, ¿por qué estás sonriendo? O sea, te dices, quita la sonrisa, pero era algo que me salía de una manera natural, que lo disfruté mucho, la verdad. Una de las cosas que me encantaba en la vida era manejar, y tuve la oportunidad de volver a estar detrás del volante y sentirlo, vivirlo, que lo disfruté como no tienes idea. El sentir que algo estaba pasando por estar practicando Shinichi-Ko, alrededor fueron de 3-4 semanas. El de la risa fue uno, porque fue el primero que dije, caray, no estoy sintiendo dolor, ¿por qué? Y empecé a notar que con base a la práctica de Qigong estaba logrando esos cambios. Me habían pasado algunos, yo creo que desde enero, pero no los asimilaba o los ligara a que algo estaba yo haciendo bien o que yo estaba generando ese cambio. Lo ligo a Shinichi-Ko porque muchos de esos cambios positivos los empecé a asociar porque los estaba practicando todos los días, y creo que fueron alrededor de un mes y medio. En agosto fue cuando empecé a notar ya todo lo demás, ponerme de pie, el sentarme, el poder ya incluso poder ir al baño, el poderme bañar en la regadera, el manejar, el salir a la calle, el que muchas cosas a mi alrededor se fueran acomodando. Yo creo que fue alrededor de la 5ª semana en adelante, pero creo que fueron cuando empecé a notar los cambios. Y es algo también que he logrado, me ha dado la confianza, la fuerza, la perseverancia. Mucha gente me decía, el que persevera alcanza, y es cierto, y mientras más practiques y tienes que volver a practicar, y las cosas se van a dar. Y algo muy importante que ha dicho Shinichi-Ko es de, no estás solo, no estamos solos, y eso es una realidad que he aprendido gracias a ellos y a muchas personas que a veces te lo dicen y uno no le toma importancia quizá, pero cuando empiezas a tener esa apertura interna, te empiezas a dar cuenta y dices, tienes razón, no estás solo. Esto es una maravilla. Cuando conoces Shinichi-Ko te cambia la vida totalmente.